¿Qué tal, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto que nos acompañe nuevamente en este su programa Mujeres a Bordo. Hoy nos acompaña la licenciada en Psicología y también en Derecho, Verónica López Flores. Un gusto que nos acompañes hoy, Vero. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer estar con ustedes el día de hoy. El tema que vamos a tratar hoy con Vero, pues tiene que ver con el tema de la necesidad en las mujeres de acercarse a recibir un apoyo, una orientación, una asesoría psicológica cuando enfrentamos situaciones que nos ponen en riesgo, en peligro, etcétera. Y desde luego, bueno, pues que nos llegue una atención de este tipo es muy importante para que estas emociones que como mujeres podemos tener no desemboquen en situaciones más graves. Y este programa lo estamos haciendo en el marco de estos 16 días de activismo naranja, que como ustedes saben se llevan a cabo desde el pasado 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre. En este año la ONU dijo que el lema de esta campaña sería "Únete al activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas". ¿Por qué? Bueno, porque como todos sabemos, el 25 de noviembre se conmemora precisamente esta fecha importante de erradicar la violencia precisamente contra las mujeres y las niñas. Y bueno, Vero, queremos que platiquemos, que iniciemos esta charla hablando de qué tanto porcentaje de mujeres en lo que es la consulta o tu práctica profesional te llegan. ¿Quiénes son las que tienen mayor acercamiento? No porque sean las que tengan mayor problema, sino quiénes tienen mayor acercamiento a una plática con la psicóloga o con el psicólogo. ¿Son hombres? ¿Somos mujeres? ¿Cómo está la situación ahí? Mira, las necesidades van a ser diferentes, ¿no? Realmente, si podemos hablar de un estimado, en mi profesión o a lo mejor en mi experiencia, puedo decir que tenemos un 70% de población mujeres. En su gran mayoría sean adultas o adolescentes. ¿Por qué situación puede ir un adulto o una mujer adulta? Puede ir por razones posiblemente de ansiedad, de depresión, problemas de algún proceso de duelo, problemas, algún tipo de situación en sus relaciones interpersonales o posiblemente en sus relaciones de pareja. Cuando hablamos de niñas o adolescentes, hablamos más que nada también problemas de ansiedad, de depresión o posiblemente también en algunos casos de abuso sexual. Mayormente estas son las situaciones por las que podemos ver pacientes mujeres en consulta. Me resulta interesante el tema del porcentaje, Vero. Yo no sé si ustedes ahí tengan delimitado o establecido el por qué un mayor porcentaje de mujeres decide acudir a un servicio profesional de psicología. ¿Son más atrevidas o es mayor el problema que se tiene en cuanto a los daños emocionales en una mujer? ¿Qué dice la psicología de manera muy científica y profesional en torno a esto? Mira, en este sentido podemos decir que a lo mejor en consulta podemos tener mayor demanda de mujeres como asistentes, en el sentido que a final de cuentas, si lo vemos desde el núcleo familiar, son en quien impera a lo mejor el cubrir ciertas necesidades en ellas mismas o hasta en sus hijos, ¿no? Entonces ellas ven más que nada la necesidad de estar emocionalmente estables por ellas mismas, pero también posiblemente por esos pequeños que tienen en casa. Entonces podemos ver que las mujeres tienen más capacidad a lo mejor de tomar decisiones por su bienestar, ¿no? Ahora bien, no esto necesariamente implica que los hombres sean más fuertes emocionalmente que una mujer, sino que ellos no lo asumen de tal forma. Exacto. Los hombres de cierta manera cuando realmente ven que hay una necesidad, acuden, pero sí, la población es diferente. Muy bien. Oye, Vero, y estábamos tratando de profundizar en lo que nos mencionas, en las mujeres ya adultas, problemas emocionales. Esto derivado de que ¿cuáles son los orígenes de estos problemas que enfrentan las mujeres, digamos a lo mejor mayores de 18 años o las que están casadas o en pareja? Mira, podemos decir a lo mejor mujeres adultas, podemos ver a lo mejor cuadros depresivos, ¿no? O a lo mejor que tienen tiempo de cierta manera en esta situación, más nunca a lo mejor lo habían resuelto o no se habían dado el permiso de asistir, ¿no? Y a lo mejor si decimos jóvenes,
A lo mejor de 18 a 23, 24, 25 años, podemos decir que a lo mejor la mayoría de ellas va, te digo, por algún cuadro de ansiedad, sí uno depresivo, pero muchas veces, en su gran mayoría, por problemas de relaciones interpersonales o más que nada de pareja. Y por ejemplo, Vero, ahora con esto de la pandemia sí hay un incremento en la demanda de atenciones. Digo, mucho se ha mencionado que el encierro que provocó esta pandemia, pues también trajo como consecuencia muchos problemas emocionales. ¿Sí se notó en la demanda de atención? La verdad es que sí se notó, y sí se notó bastante, porque sí podemos ver que las situaciones son más arraigadas o marcadas en el paciente, que también es necesario a veces de la medicación y de la colaboración posiblemente del psiquiatra y del psicólogo para darle una mayor atención, y que evidentemente el paciente adquiera más herramientas de vida y que más fácilmente salga de ese cuadro que tiene, ¿no? Ok, y por ejemplo, ustedes cuando se determina que una paciente requiere precisamente esa medicación, ¿ya saben a qué especialista en psiquiatría pueden recurrir? Digo, porque no necesariamente decir necesito el psiquiatra implica estar loco o loca. No, normalmente a lo mejor hacemos una valoración del paciente para determinar el grado de afectación. Con esta determinación, evidentemente le damos su conocimiento al paciente, le explicamos la situación. Quien toma la iniciativa, sí, va a ser el paciente. Le hacemos el comunicado que sería necesario, que sería parte de su tratamiento, más sin embargo el paciente termina por aceptar que sí es necesario, tiene que de cierta manera tener este tipo de atención, a lo mejor en conjunto, ¿no? Ahora bien, esta atención, Vero, digo, yo sé que puede haber muchos rangos de costos. Una atención psicológica en promedio, ¿qué tanto le puede costar a una mujer en una práctica privada? Y si hay acceso, de acuerdo a tu experiencia también, a esta atención en el sector salud. Ok, miren, la atención privada tiene un costo aproximado de los 400 a los 600, 650, dependiendo del consultorio, ¿sale? Sí. En las situaciones, a lo mejor en el sector público, hay varias instituciones dentro del sistema de salud que ofrecen este tipo de servicios sin costo alguno, o posiblemente con un costo muy accesible para el paciente, Sí. que relativamente es algo simbólico, más sin embargo el costo se tiene para que el paciente se responsabilice de su atención. Ok, y por ejemplo, si nos enfocamos al tema de las más pequeñitas, ahí me llamó la atención lo que mencionas de que con ellas la atención cuando se demanda es por alguna afectación de violencia, incluso sexual hacia las pequeñas. Hablemos un poquito de esto. ¿Cuáles son los principales problemas que pueden registrar o presentar las pacientitas niñas o menores de edad en una consulta psicológica? Mira, en cuanto a las pequeñas, podemos decir sí, si hay pacientes que pueden ser referidas por alguna institución, o posiblemente si papá o mamá se concretaron, se dieron a la tarea, tuvieron conocimiento que su hija vivió alguna experiencia y esta experiencia fue de cierta forma traumática, se acercan para que la niña o en este caso el menor sea atendido, ¿no? Va a llevar un proceso, más sin embargo la recuperación evidentemente es trabajo colaborativo entre padres y terapeuta. Muchas veces creemos que es solamente trabajo del terapeuta, ¿no? Papá y mamá tienen que arropar también al pequeño durante su proceso. En este sentido, a lo mejor si me preguntas, oye, ¿cómo llegan los niños, sí, no? Evidentemente con nerviosismo, con miedo, porque evidentemente es algo desconocido o diferente para ellos, más sin embargo en el proceso van adquiriendo este nuevo sentir y estas nuevas experiencias que, aparte de sanar o de cierta manera, como lo digo, sanar internamente todo lo que han vivido, sí, es a beneficio de ellas mismas y posiblemente también la parte familiar también se trabaja, ¿no? Okay. Hay quienes consideran, digo, hay los mismos estudios sobre el suicidio lo señalan, que los problemas emocionales pueden ser una causa de llegar a un suicidio. Sí, de cierta manera aquellas personas que no ven algún tipo de salida a su situación emocional se encierran y no ven más allá, ¿no? Y les es difícil a lo mejor visualizar que tenían otras áreas para poder salir o tenían a lo mejor redes de apoyo que no utilizaron en su momento.
Ahora bien, pero de la cantidad de atenciones que se reciben a diario, podemos decir que es un mínimo comparado con los problemas emocionales que tiene la población en general. Digo, porque podemos decir, bueno, yo consulto a 10 y el sector salud consultó creo que 45,000 en este año. Pero, por ejemplo, esas 50,000 entre práctica privada y lo que es el sector público, ¿puede ser mucho más alto? Sí, si se dieran a la tarea, a lo mejor aquellas personas de visualizar su estado emocional, sí. Al día de hoy a lo mejor hay programas dentro de las mismas instituciones públicas para hacer a lo mejor sondeos o hacer estudios, a lo mejor en escuelas, a lo mejor en algunas instituciones para determinar el grado de afectación que tienen los jóvenes, ¿no? Hubo algunas secundarias aquí dentro del área sí. Que se dieron a la tarea cuando los niños se regresaron a clases, que los valoraron para determinar ese grado de afectación, y aquellos niños que tenían alguna problemática eran referidos a atención psicológica dentro de la misma institución, o el padre tomaba la determinación si en este caso el niño fuera atendido quizás desde la parte privada. Esto que acabas de mencionar es muy importante. Algunas escuelas tomaron la decisión de valorar a sus alumnos. Sin embargo, sabemos que no tenemos como política pública la capacidad de atender a 1 millón de estudiantes que están inscritos desde inicial hasta universidad. ¿Es necesario que ya las políticas públicas que tenemos en Tamaulipas vayan avanzando para contar en cada plantel educativo con un área psicológica para la atención a sus alumnos? De cierta manera, el sector educativo ha cubierto ciertas necesidades, sí, desde esta parte, a lo mejor desde la parte de la psicología educativa y quizás sí desde la orientación, pero también a veces es bueno la atención psicológica desde el área clínica, porque a final de cuentas sí, si un paciente o un joven trae alguna problemática emocional, evidentemente va a repercutir en sus estudios y en sus relaciones con sus pares o con los compañeros, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre psicología clínica y la otra que nos mencionas? Platícanos un poquito para que entendamos más la diferencia entre estas dos. Okay. Un psicólogo educativo se basa más que nada en los métodos de aprendizaje que tiene un joven. Sí. Le ayuda de cierta manera para que el joven adquiera mayor capacidad para poder aprender y tener esos hábitos de estudio. Cuando lo hablamos desde la psicología clínica, pues hablamos de aquella atención, sí, para el joven, pero desde la parte emotiva, desde la parte posiblemente, desde lo que el joven interiorizó. Ahora bien, desde la perspectiva de que tú eres psicóloga y eres abogada, ¿hay necesidad también de tener acciones o programas que sean ampliados, que tengan un seguimiento? Por ejemplo, casos que mencionas, una pequeña, a lo mejor abusada, que tenga un seguimiento legal. Lo tenemos ya aquí en Tamaulipas, digo, porque sabemos que está el Instituto de la Mujer en Tamaulipas, que sí te da una atención un poco más amplia. Sin embargo, en los hospitales, cuando llegan los casos y en la práctica privada, ¿se puede dar esa linealidad y esa amplitud de atención más amplia? Ok. Digámoslo así, si el proceso se llevó desde la forma legal, está el Centro Integral de Justicia, que ellos de cierta manera lo que se encargan es que también se cumpla la reparación del daño en el paciente, o en este caso en la chica o en el chico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, dentro del plan de reparación integral, pues también va la atención psicológica. Okay, sí. El niño o la niña, dependiendo, es valorado, se determina en este caso la afectación que sufre, y también se hace un plan acorde a la situación que vive, una cotización o amortización para saber cuánto tiempo va a ser atendido el menor, ya sea para que sea atendido por un particular o por alguna institución pública. Sí hay un seguimiento. Ok. Pero tiene que mediar una denuncia. Cuando hay una denuncia se media desde esa manera. Digámoslo así, si sucede y no han puesto la denuncia, se pueden acercar, así como tú lo mencionas, al Instituto de la Mujer, que de cierta manera le dan esa asesoría legal y psicológica para que la mamá determine el cómo ayudarle. También está la procuración del menor, que en ellos también pueden dar ese apoyo, tanto legal, psicológico, de atención, tanto a la víctima como a su familia. Y ahora bien, desde el ámbito en que tú también te desenvuelves, que son los derechos humanos a nivel educativo, ¿ahí cómo se puede trabajar el tema psicológico y derechos humanos?
¿Hay enfoque de ese tipo? Ok. Desde el área de derechos humanos, hablando precisamente en el área educativa, cuando por parte de la Comisión de Derechos Humanos nos llega una queja, una recomendación, en dado momento, se brinda evidentemente la atención. Se visualiza el plan de trabajo, evidentemente a beneficio, en este caso, del estudiante. En este caso también se hace que las partes o las personas que estuvieron en la situación inmersas acojan una responsabilidad. ¿Y cuáles son los problemas o las quejas que, por ejemplo, un padre de familia, un alumno, una estudiante puede decir, me voy a quejar de derechos humanos porque en mi escuela, en mi institución educativa, incluso en la Secretaría de Educación, me están violentando? ¿Qué es lo que allí les pueden señalar? A veces como padres de familia pueden señalar posiblemente el uso del uniforme, pueden señalar a veces el trato del docente hacia el alumno o hacia la alumna, pueden señalar posiblemente también si existe o no existe una discriminación a sus hijos. ¿Y qué tanto proceden? Procede, la verdad es que es bastante rápido el proceso, digámoslo así, si la persona pone su queja al día de hoy, al tercer día nosotros tenemos, en este caso, el llamamiento de la Comisión de Derechos Humanos para intervenir. Y esto ha venido en aumento, Vero. Sabemos que antes nadie hacía, o sea, antes las violaciones a los derechos humanos tenían que ver con policías, se me detuvo de manera arbitraria, si me golpeó, etcétera. Pero hoy vemos que a las instituciones educativas como que les subió considerablemente el número de quejas. ¿A qué podemos atribuir esto? ¿A esa defensa precisamente de los derechos humanos? Uno puede ser el conocimiento, evidentemente, que tienen las personas de sus derechos. Otra, que de cierta manera el hecho de que los años o las situaciones que estamos viviendo al día de hoy, a lo mejor la tecnología hace que las personas también conozcan sobre sus situaciones. Pero también si lo hablamos y si nos referimos al tema de la pandemia, sí, muchos jóvenes dejaron de socializar. Cuando regresan al área educativa o al aula, tienen un problema y es que no saben abordar a pares, no saben socializar, no saben generar un apego con los demás. Entonces, en este sentido, sí, puede haber algún roce, algún conflicto entre jóvenes o entre pares, ¿no? O a veces desde el mismo joven hacia la autoridad, o en este caso, pues hacia su superior, su docente, y se puede tener este tipo de fricciones. Mas, sin embargo, sí vemos que se pueden llegar a acuerdos reparatorios, que se puede llegar a conciliaciones, que se puede llegar de cierta manera que aquella medida cautelar dictada en este caso por la comisión, sí, sean de cierta manera aplicadas como es el señalamiento. Hablando de las acciones que podemos implementar, por decir, en las escuelas de nivel secundaria, que hemos visto particularmente aquí en Ciudad Victoria, que hay planteles donde los pleitos entre los alumnos, ya sabes, hoy las redes sociales de todo nos informan, tanto al interior de la escuela como a unas cuadras de los planteles. ¿Cuáles serían las recomendaciones por parte de un especialista en psicología hacia los alumnos, hacia los padres de familia, incluso hacia los docentes, para tratar de frenar esta situación que se ha venido, pues sí, podemos decirlo así, acrecentando en Victoria, en escuelas secundarias particularmente? Mira, es importante que el joven conozca que de cierta manera el generar violencia evidentemente a él también lo pone en una situación de desventaja. ¿Y por qué digo de desventaja? A partir de los 12 años son sujetos de un proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi hijo violenta, golpea, roba, cualquier situación que impere, que ponga en riesgo o afecte a otra persona, de cierta manera él también tiene una repercusión. Y una responsabilidad. Y una responsabilidad. Okay. Anteriormente podríamos decir, bueno, es que no le va a suceder nada, ¿no? Sí sucede algo, ¿sale? Sí. Así como ellos hablan de que se defienden de sus derechos, también deben de saber que tienen responsabilidad. Que tienen responsabilidades. Un joven es sujeto a un proceso a partir de los 12 y dependiendo de la acción, o en este caso, del agravio que cometió, pues va a tener una sanción.
Y, por ejemplo, hacia los docentes, sé que hay muchos maestros ocupados, no solo preocupados, sino ocupados, maestros y maestras, en que sus alumnos mejoren. Sé de escuelas que han implementado talleres vespertinos para tratar de que sus alumnos socialicen, que tengan ese apego que perdieron por los años de encierro. ¿Cuál sería esa recomendación a los docentes? Bueno, en este caso es importante que el docente evidentemente conozca a sus alumnos, conozca aquella forma de interactuar de sus alumnos. Quieras o no, los maestros, al estar tan allegados a ellos, Sí. los maestros son un filtro, porque conocen, porque los mismos chicos, si tienen confianza con sus maestros, se abren con sus maestros Sí. para contarles de situaciones que posiblemente ni siquiera a veces cuentan en casa. Ajá. Entonces, los maestros, de cierta manera, a veces son hasta más allegados a algunos chicos que sus propios padres. Y los padres de familia, ¿cómo decirles, sabes qué? Tienes que poner atención, tienes que buscar la forma de vigilar a tu hijo para que detectes cuando él requiere de un apoyo hacia sus emociones? Okay. Es importante que papá y mamá evidentemente conozcan a sus hijos. Aparte de conocerlos, es importante que se genere un canal de comunicación con ellos, que tengan esa confianza de acercarse a sus hijos, que tengan esa confianza de hablarles de cualquier tema que su hijo esté interesado en conocer. Muchas veces los niños, por aquella a lo mejor forma de no sé cómo papá vaya a reaccionar, prefiero omitir y no pregunto nada, ¿no? Entonces, o pueden ser mal informados, o de cierta manera, al ser mal informados, pues van a tener a lo mejor algún tipo de conflicto posterior. Ok. Se considera también, Vero, que la falta o la pérdida de valores está contribuyendo a este crecimiento de este problema de salud pública que son los problemas emocionales. ¿Tiene esto algo de razón? Que digo, ya todo me vale y ya todo me permiten y eso incide en esa problemática de las emociones. Sí, mira, sí incide en qué sentido, porque posiblemente habrá jóvenes que a lo mejor tengan alguna pérdida de valores y en esa pérdida de valores a lo mejor transgreda a otros, ¿no? Pero habrá jóvenes que posiblemente tengan valores arraigados y puede haber dos vertientes. A lo mejor aquel chico que si a lo mejor vienes y me grites me voy a sentir transgredido y aquel chico que a lo mejor para él el gritar, el humillar, el golpear no significa y no tiene un valor, ¿no? Ajá. Entonces podemos tener esas dos vertientes, pero no quiere decir que ninguno de los dos está afectado. Uno está afectado por el daño emocional que le generó la otra persona y la otra persona al dañar, a final de cuentas también hay un daño, Sí. porque no hay un límite, porque de cierta manera no sabe controlar posiblemente sus impulsos o su agresividad. Muy bien. Ahora bien, Vero, en el marco de esta campaña que tenemos de tantos días naranjas, ¿cómo ves tú el avance que se tiene en cuanto a frenar las violencias en contra de las mujeres? Digo, tú eres una especialista en el tema de psicología y dentro de toda la experiencia que tú tienes tratando casos, ¿cómo ves? ¿Hemos avanzado? Mira, sí se ha avanzado y te voy a decir por qué. Al día de hoy, a lo mejor la Secretaría de Seguridad tiene esta forma de atender a las mujeres hasta por llamada telefónica cuando llaman para poner un reporte, ¿no? Y les dan en esta parte la contención psicológica cuando llaman, avisan de la situación. En este caso la atención se las brinda una psicóloga, Sí. les da una contención a las personas. También al llamado, o en este caso lo hacen en este caso la policía especializada, ¿no? En Ok. género. Entonces, en ese sentido ya hay un arropamiento por parte en este caso del cuerpo policíaco, porque anteriormente quien llegaba a un llamado eran policías varones y a lo Sí. mejor posiblemente veríamos algún conflicto, porque si era una víctima mujer, a lo mejor se podría sentir hasta insegura, ¿no? Al día de hoy hay elementos, mujeres que acuden también al llamado para darles atención. También si lo vemos desde la parte de instituciones, también tienen esta atención a lo mejor psicológica o en este caso de seguimiento.
Ahora bien, las mujeres han agarrado valor, digo, porque ahora las llamadas al 911 están disparadas aquí en Tamaulipas, ¿verdad? O sea, antes que esperanza, las mujeres decían, ay no, me va a pegar más si le hablo a la policía. ¿Hay más valor entre las mujeres que han decidido defenderse? Ya hay ese conocimiento de saber que pueden ser apoyadas y ser respaldadas en este proceso que están viviendo. Y sí es difícil a lo mejor tomar la iniciativa de poner una denuncia. De acuerdo a estadísticas, ya ahora, antes ni siquiera el 1% de las mujeres ratificaba sus denuncias contra los agresores. Hoy se dice que al menos un 30% de las mujeres ratifican una denuncia, están decididas a defenderse. Y esto tiene que ver con el hecho que las mujeres ya cada vez son más independientes en cuanto a la situación económica. Digo, sabemos que muchas de las violencias hacia las mujeres son económicas, de que si me voy, pues ya no comes. Sí, y hay una independencia económica de cierta manera y también hay un arropamiento social, que antes posiblemente no era así, ¿no? Antes, si nos vamos a lo mejor de aquí a 20, 30 años hacia atrás, sí, socialmente era ¿por qué lo vas a dejar, no? Y ahora es ¿por qué no lo has dejado? ¿O por qué tardaste tanto para hacer algo por ti? Y antes no, antes se cubría más este tipo de incidencias. Sí, no, incluso era de que, ay no, ¿qué van a decir de mí si yo dejo a mi marido, me divorcio, me separo, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces al día de hoy ya lo ven de una manera diferente y lo ven de cierta manera como un derecho a estar bien. Muy bien, pues bueno, es interesante el tema de cómo tratar las emociones, en particular, amigos de Expreso de la Razón, hacia las mujeres, porque bueno, pues en estos días, les reitero, estamos hablando de los días de activismo en favor de frenar la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Y bueno, pues el tema que hoy nuestra amiga Vero López Flores nos trajo, seguramente que es de mucho interés para ustedes. Vero, te agradezco mucho a nombre del Grupo Editorial Expreso La Razón que hayas acudido a este programa Mujeres a Bordo y que pues con tus conocimientos nos ayudes a que más mujeres estén enteradas de qué podemos hacer para mejorar nuestras condiciones emocionales. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Que tengan excelente día.